espacio para informarnos sobre cómo defender nuestros derechos laborales. Consultorio Laboral Minero. Muy buenas noches a todos. Hoy les damos la bienvenida a la segunda transmisión de nuestro consultorio laboral minero. Mi nombre es Diana Herrera y antes de dar inicio quiero agradecerles por acompañarnos en el día de hoy y por habernos acompañado en nuestra transmisión anterior. Déjenos sus inquietudes, estaremos súper atentos para poderles dar respuesta a todas ellas. Acuérdense que hoy estamos en vivo y la idea es revisar cada una de sus inquietudes y poder dar respuesta a eso. Saludos a todos y todas, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo, Ana Catalina Herrera. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo consultorio laboral minero. Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido este espacio, un espacio que fue creado para los trabajadores del sector minero, un espacio que les da herramientas jurídicas para defender sus derechos humanos laborales y sus derechos laborales. Nuestra abogada laboralista Diana Herrera analizará el caso de un trabajador minero enfermo con neumoconiosis y veremos las dificultades que enfrentan estos trabajadores para ejercer plenamente sus derechos laborales. Y también las herramientas legales para defender tu derecho al trabajo, a un salario digno y a la salud. Conocer las herramientas que nos brinda la ley es hoy día muy importante debido a las profundas transformaciones que está enfrentando la industria global del carbón. Estas transformaciones producen cambios que tienen un impacto directo sobre las condiciones de vida de miles y miles de trabajadores mineros en La Guajira y el Cesar. Creemos firmemente que este espacio, que es respaldado por el colectivo de trabajadores por una transición justa, resulta en un espacio necesario para todos y todas ustedes, en momentos como los que vivimos hoy de total incertidumbre, en donde hemos visto cierres de minas, suspensión de actividades, despidos colectivos, invitación para retiros voluntarios. Entonces es por esto que creemos que este espacio resulta fundamental para todas y todos ustedes. Evidencia la necesidad de trabajar de manera colectiva para conseguir una transición energética justa, teniendo como centro el respeto a los derechos humanos laborales. Desde CNV Internacional confiamos que el consultorio laboral minero es el primer paso para lograrla. Bienvenidos. Antes de entrar en tema, consideramos importante escuchar un poco qué es la transición energética justa y por qué es para nosotros tan importante conocer este tema, ya que hemos visto que el año pasado y a principios de este año encontramos despidos de trabajadores, más de 250 trabajadores despedidos de las minas, pero al mismo tiempo encontramos que se hacen devoluciones de títulos mineros. Y para poner esto en paralelo, encontramos que en este instante en el mercado internacional está disparado el carbón. Entonces, ahí surgen algunas inquietudes que consideramos pertinente entrar a estudiar y una de las preguntas que tenemos y que consideramos importante estudiar es la siguiente: ¿estamos o no en un proceso de transición energética justa? Por favor. Luego de meses de incertidumbre en el mercado internacional del carbón, este sector muestra un importante ascenso en los precios internacionales. Por ahora, los números acompañan a esta industria. Pero no hay que dejar de lado que la tendencia mundial como consecuencia de la crisis climática es a la descarbonización de la economía. La semana pasada, los índices de carbón térmico en Europa continuaron su repunte por encima de los $150 por tonelada. La escasez de suministro de gas en la Unión Europea y el incremento en la demanda por electricidad aumentó la demanda mundial del mineral. Mientras tanto, los precios del carbón australiano superaron los $170 debido a la prohibición de operaciones en varias minas del país, como resultado del nuevo brote de COVID-19. La tendencia de crecimiento continúa en Indonesia, donde las cotizaciones del carbón subieron a más de $125 en medio de restricciones gubernamentales a las exportaciones para proteger el suministro interno del mineral. Y ante este panorama mundial, Colombia se frota las manos. La Asociación Colombiana de Minería acaba de presentar los resultados de la actividad minera para el primer trimestre de 2021.
En ese periodo el país registró un aumento del 52% en su producción de carbón. Mientras las ganancias empresariales se recuperan, la situación para los trabajadores presenta aún saldos negativos. Los sindicatos alertaron sobre un despido masivo que podría perjudicar a más de 1.500 trabajadores bajo una supuesta modalidad de retiro voluntario. Cerrejón despidió a más de 250 trabajadores e implementó un nuevo turno que implica una mayor jornada sin una remuneración adicional. Una bonanza carbonífera a todas luces pasajera debe beneficiar también a los trabajadores y no distraernos de la tarea conjunta de prepararnos para una futura descarbonización de la economía colombiana. Teniendo en cuenta el informe que acabamos de escuchar, es importante conocer el punto de vista de Pierre Hooper. Él es reconocido internacionalmente en la producción empresarial sostenible y responsable. Él viene de una familia holandesa que se ha dedicado al tema de las minas y nos va a señalar 5 claves para lograr una transición energética que sea justa e inclusiva. Los procesos de transición energética comenzaron hace ya décadas en varios países del mundo. En los Países Bajos, por ejemplo, la producción y exportación de carbón llegó a su fin a mediados de los años 60 con el cierre de la última mina de carbón. Esta decisión del gobierno holandés vino de la mano de un proceso de transición energética que involucró a autoridades, empresas y trabajadores. Pierre Hooperst, experto holandés en temas de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial y quien creció en el seno de una familia minera holandesa, señala 5 puntos claves para lograr una transición energética justa que no deje atrás a nadie. Tú debes tener un plan a largo plazo. Son procesos de 10, 15, 20 años. Entonces tienes que empezar de inmediato. Y muy probable es que la producción de carbón puede continuar todavía un par de años, como lo hizo en Holanda. Es clave informar a todos los grupos que tienen que ver con este proceso de transición, no solamente informarlos, pero también involucrarles, porque todos los procesos exitosos de transición son procesos participativos. Tenemos que hablar de 2 tipos de trabajadores. Los trabajadores formales trabajando en las minas, pero hay un costo social y económico tal vez más grande en el sector informal. Todas estas, sobre todo mujeres, que llegan todas las mañanas para trabajar en las cocinas, hacer la limpieza y hacer otros servicios en las minas, son miles y miles. El efecto que tiene para industria hostelera, la gente que renta habitaciones a los mineros, etc. Entonces ahí hay un costo grande que hay que tomar en cuenta también. En todos los procesos de transición es el Estado que tiene el liderazgo en el proceso. Entonces la participación y el liderazgo del Estado en desarrollar un plan participativo con otros grupos de interés es clave. Las transiciones más exitosas económicamente son transiciones que no inventan sectores nuevos. Hay que buscar nuevos desafíos económicos en sectores que ya están funcionando un poco en la región y no meter un coco totalmente extraño que no tiene ninguna relación con las raíces económicas y sociales muchas veces de la región. Una transición energética justa en el corredor minero del norte de Colombia es posible. Se necesita voluntad, confianza, transparencia, diálogo y un proceso inclusivo. Hoy vamos a abordar un tema que en realidad considero que es muy importante para nosotros como trabajadores, que es identificar cuál es el proceso que tenemos para establecer que la patología que hoy padecemos es de origen profesional. Igualmente vamos a mirar cuáles son las herramientas y cuáles son los obstáculos que se presentan.
Dentro del análisis vamos a revisar algunas sentencias, algunas leyes, algunas normas que nos van a ayudar para cimentar el trabajo que estamos desarrollando. Y hoy especialmente vamos a escuchar el caso de uno de nuestros compañeros. Él trabajó muchos años, tanto en el Cerrejón como en la Druma. Y en estos momentos está sufriendo de una enfermedad que es muy delicada, que es muy incapacitante, que genera unas falencias y unas dolencias muy delicadas. Y esta es la neumoconiosis del minero. Para esto vamos a escuchar el caso de nuestro compañero Adolfo Ángel Acuña, quien nos va a plantear cuáles son sus patologías, cuáles son sus dolencias y cuáles son los obstáculos que se le han presentado dentro de este viacrucis que ha venido viviendo. Por favor. Mi nombre es Adolfo Ángel Acuña Patiño. Tengo 62 años. Laboré en el Cerrejón 5 años. Después pasé a la empresa Drumo, donde tengo 20 años de trabajo allá, de servicio de trabajo en la empresa Drumo. Trabajaban de mantenimiento de pala dentro del complejo minero. Mi enfermedad comenzó en el año 2009. Desde ahí comencé a tener dolencias en los pulmones, en la espalda sentía dolencia, ¿no? Para poder calificarme, me mandaron a Valledupar, a una clínica en Valledupar, para que me tomara un TAC de estora y un rayo X de estora. La muchacha que me tomó la placa me había visto algo raro en los pulmones, llamó allá a la empresa Drumo y la cual le dijeron que dijera que no tenía nada. La doctora de la OIT descubrió que sí, que tenía neumoconiosis los mineros del carbón y que no podía estar en la empresa Drumo, porque me seguía llenando los pulmones de carbón y podía morir. Cuando estaba la ARL Colmena, ella sí reconoció mi enfermedad profesional, porque me la calificaron como enfermedad profesional la Junta Nacional y la Junta Regional. Y ahora la ARL Seguros Bolívar no me quiere reconocer la enfermedad como enfermedad profesional y quiere que yo vaya a trabajar para decir que yo fui a trabajar y ya no tengo nada. Estos somos nosotros los enfermos, los que trabajamos en las minas de la Drumo. Estos son los pulmones del señor Yader Pérez, el señor Robinson Julio, Rafael Choperena, Marco Fidel Suárez, Adolfo Acuña, los míos, y Luis Valenzuela. Y tengo otros compañeros que tienen la enfermedad, pero están trabajando para que no, porque ellos no quieren, como me está pasando a mí, que no me están pagando las incapacidades. Entonces prefieren trabajar así enfermos, para no sufrir lo que estoy sufriendo yo. Bueno, eso es un calvario, porque primero que no me pagan las incapacidades. Tengo 2 años y medio que no me pagan. Y la enfermedad me ha avanzado, me han hecho placas de TAC de estora y dice que me ha avanzado. Me he prestado plata a mis hermanos, a los amigos, a mis cuñadas. Ellos son los que me ayudan ahí a subsistir, a seguir viviendo, porque
Muchas gracias, don Adolfo, por contarnos su caso. En realidad es bastante impactante ver las múltiples dificultades que se han venido presentando para efectivamente determinar la patología que actualmente sufre y más aún encontrar todos los obstáculos para lograr la calificación, el pago de las incapacidades. Bueno, en realidad encontramos que son bastantes las dificultades que se han visto. Consideramos pertinentes, antes de entrar en materia y entrar a revisar cada uno de los puntos, consideramos que es importante escuchar el punto de vista del doctor José Bayona, quien nos va a indicar en qué consiste esta enfermedad. La neumoconiosis es un grupo de enfermedades profesionales que ocurren en los trabajadores mineros como consecuencia de la exposición a polvo de roca. Y esta enfermedad ataca principalmente el parénquima pulmonar. Ocurre como consecuencia de la acumulación de polvo y la reacción tisular del pulmón exactamente hacia este tipo de acumulación. Esta enfermedad, es importante mencionarlo, es progresiva. Por otro lado, adquiere un carácter crónico. Es decir, la evolución de esta enfermedad determina progresivamente cambios a nivel del tejido pulmonar. Por ejemplo, cuando el polvo de roca y especialmente las partículas de sílice llegan hasta la intimidad del pulmón, se produce una reacción inflamatoria. Progresivamente, el trabajador o el paciente finalmente va a adquirir un determinado grado o clase de disfunción. Y esta disfunción cada vez va a ser más severa. El trabajador en algún momento va a tener que, lamentablemente, no poder realizar las actividades cotidianas y existen cambios adicionales tanto a nivel de la función respiratoria como de la función cardiovascular. Si se toma una radiografía de pulmones a este trabajador, se va a encontrar opacidades y se debe utilizar para poder evaluar continuamente la salud de este trabajador expuesto una clasificación internacional de radiografías de la OIT. Esto nos permite vigilar la salud del trabajador. Sin embargo, a medida que estas opacidades van siendo mayores y existe una evidencia radiográfica de mayor deterioro a la salud de los pulmones, la insuficiencia respiratoria se instala. De esta manera, muchos trabajadores que no reciben tratamiento, que no reciben atención en la mejoría de sus condiciones de trabajo, pueden llegar a sufrir insuficiencia respiratoria que conlleva la incapacidad laboral o inclusive a la invalidez. Ahora sí, primero queremos dar las gracias al doctor por su intervención. Consideramos que es de suma importancia y es muy ilustradora, ya que nos permite ver desde un punto de vista médico las repercusiones que tiene esta enfermedad en el individuo. Ahora sí vamos a ingresar en materia y vamos a empezar a ver qué consiste y qué pasa y de dónde surgen todas las dificultades. En primera instancia, considero pertinente identificar qué es la pérdida de la capacidad laboral. Y esta pérdida de la capacidad laboral es una afectación del conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico, mental y social que le permita al individuo desempeñarse en su trabajo. Entonces, como que de la capacidad laboral es efectivamente cuando hay una disminución de nuestras capacidades para el desarrollo de nuestro trabajo. Ahora, este tema es bastante importante, ya que, y creo que es indispensable que pongamos mucho cuidado al respecto. Encontramos cómo se califica el origen de una enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y lo voy a decir de manera un poco coloquial, ya después entraremos un poco a revisar más el tema. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Vamos a la EPS y le decimos al señor de la EPS, mire, señores, en estos momentos estoy sufriendo una serie de patologías, una serie de enfermedades. Es importante, y esto es importante que lo tengamos en cuenta,
Desde el momento en el que empecemos a ir al médico y consideremos que esta ida al médico hace referencia a que no nos encontramos bien es por nuestro trabajo, es importante que le manifestemos eso al médico que nos está tratando. Entonces, en primera instancia, vamos a ir al médico y le vamos a solicitar a este médico que remita nuestro caso a medicina laboral. En medicina laboral le vamos a solicitar al médico que para la revisión del caso se anexen una serie de documentos. Entonces, este médico en medicina laboral le va a decir al empleador, bueno, por favor, indíqueme usted cuáles son las funciones que desempeña el trabajador. Por favor, indíqueme usted cuál era el cargo. Indíqueme usted los riesgos que se presentaban en el puesto de trabajo. ¿Sí? Con este análisis de puesto de trabajo, con estos elementos, el médico nos va a indicar si considera que la enfermedad que actualmente padecemos es de origen profesional o es de origen común. Si efectivamente logramos, mediante todos los elementos de convicción, efectivamente demostrando que la patología que sufrimos es de origen profesional, que teníamos actividades repetitivas, o como en el caso de don Adolfo, que efectivamente padece de neumoconiosis del minero, ¿sí? Y podemos determinar que esta fue adquirida de origen profesional, en ese caso recurrimos a la ARL. Entonces, el médico en medicina laboral dice, mire, su calificación es de origen profesional y esta calificación que nos hizo se la remite a la ARL. Generalmente la administradora de riesgos laborales me va a indicar que esta patología es de origen común y ahí es donde empezamos un tire y afloje permanente. Entonces le decimos por favor a la ARL que el caso sea remitido a la Junta Regional. Y en el caso, en la Junta Regional debemos recoger el mayor número de datos y revisar que cuando se hizo el estudio de puesto de trabajo, sí se haya efectuado este estudio de puesto de trabajo frente a las actividades que desempeñaba. ¿Qué sucede en muchos casos? Imagínense que en oportunidades encontramos que me hacen estudio de puesto de trabajo de las funciones que estoy desarrollando el día de hoy. Y hoy estoy acá sentada en el computador, pero no se dan cuenta que antes mi trabajo estaba enfocado, era en las minas, en el carbón, y el estudio de puesto de trabajo no se realiza de manera integral frente a las funciones que efectivamente generaron una afectación en mi salud. En eso tenemos que estar muy pendientes, es un tema muy delicado. Bueno, entonces, como les indico, se anexa esta información a la Junta Regional de Calificación. Y si no nos encontramos de acuerdo frente a la decisión que emita la Junta, tenemos 10 días siguientes para poder interponer el recurso. Entonces, ¿qué recursos proceden ahí? Recurso de reposición, que es decirle a la misma Junta, mire, señores Junta, no me encuentro de acuerdo con la decisión adoptada, o recurso de apelación, que es decirle, mire, como no me encuentro de acuerdo con la decisión que usted adopta, solicito que mi caso sea remitido a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Si en definitiva no logré demostrar y consideramos que las pruebas que se aportaron dentro del proceso no estuvieron acordes, que hubo falencias, que existió violación al debido proceso, podemos recurrir a un proceso ordinario laboral, el cual entrará un juez a estudiar la viabilidad o no de mis pretensiones. Eso es más o menos el proceso de calificación frente al origen de una enfermedad. ¿Y por qué hacemos alusión tanto al origen de la enfermedad? Ya que una enfermedad, recuerden que se maneja de forma paulatina. Y bueno, más adelante vamos a mirar un poco cuál es la diferencia entre enfermedad y cuál es la diferencia entre el accidente de trabajo. Y entramos en el tema.
¿qué es una incapacidad temporal? La incapacidad temporal quiere decir esto, ¿sí? No puedo ir a trabajar porque me dio gripa. Entonces duré con incapacidad 5 días. Esta es de origen común, ¿cierto? Pero también se puede generar una incapacidad temporal de origen laboral. Ejemplo, por manipular el computador, entonces estoy sufriendo del túnel del carpo. Y cuando sufro del túnel del carpo, pues tengo unos días de incapacidad. Digamos que en ese estado todavía puedo retornar a mi puesto de trabajo sin ninguna afectación y puedo desarrollar mis funciones sin ninguna afectación. Pero, ¿qué quiere decir incapacidad permanente parcial? Incapacidad permanente parcial es esto. Imagínense que el trabajador pierde el dedo. Entonces no vamos a perder el dedito gordo, porque recuerden que el dedo gordo es el de la pinza. Va a perder una falange del dedo meñique. Esto genera una incapacidad, ¿cierto? Ya no va a poder desarrollar las mismas funciones. Es permanente porque nunca más le va a crecer su dedo. Pero es parcial porque puede trabajar y puede ejercer distintas actividades. Cuando hay una incapacidad permanente parcial, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Para que esta incapacidad pueda ser indemnizada por parte de la ARL, se requiere que el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral sea de entre el 5 y el 49%. En ese caso, la ARL me va a indemnizar por esta pérdida de la capacidad laboral. Bueno, el siguiente punto es cuándo se genera la pensión por invalidez. Y bueno, acá frente a la pensión por invalidez tenemos que manejar como dos aspectos, ¿no? Cuando es de origen común, la paga la administradora de fondo de pensiones, la paga el fondo de pensiones. Y cuando es de origen profesional, la paga la administradora de riesgos laborales. Y este tema, primero, tenemos que tener en cuenta un punto. Para poder obtener el pago de esta pensión por invalidez, se requiere determinar que el porcentaje de pérdida de mi capacidad laboral es superior al 50%. Si efectivamente se logró determinar, bajo el procedimiento que vimos inicialmente, logramos determinar que el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral fue superior al 50%, tengo derecho al pago de la pensión por invalidez. Y ahora vamos a ingresar a lo que es la pensión de sobreviviente. ¿Y quién tiene derecho a la pensión de sobreviviente? Ahí encontramos que la pensión de sobreviviente la puede adquirir el cónyuge o compañero permanente. Igualmente la adquiere los hijos menores de edad, o si son mayores de edad cuando están estudiando hasta los 25 años, o si tengo hijos con discapacidad. Igual que lo que sucede con la pensión de invalidez, cuando esta es de origen común, la paga la administradora de fondo de pensiones, y cuando es de origen profesional, la paga la administradora de riesgos laborales. Y bueno, acá vamos a ingresar en la clasificación del origen. Este es el procedimiento por medio del cual se determina si la situación que conlleva al accidente o enfermedad ocurre por causa o con ocasión del trabajo, o si contrario es de origen común. Ejemplo, si el trabajador está laborando y se presenta un accidente en las instalaciones, esto es considerado un accidente de trabajo. Si el trabajador, como ocurre en el caso que estamos tratando de don Adolfo, empieza a padecer la enfermedad
producto de las actividades diarias que desarrollaba, producto de que el carbón empezó a llenar sus pulmones, ahí estamos hablando de una enfermedad de origen profesional. Pero si el trabajador, y desafortunadamente es así, sufrió un accidente de trabajo desde su casa hasta la empresa, pero el transporte no era otorgado por el empleador, estamos hablando de un accidente de origen común. ¿Listo? Entonces, como podemos observar, encontramos que el origen puede ser común o puede ser profesional, de origen laboral, y si es de origen laboral, encontramos los accidentes y las enfermedades. ¿Perfecto? Ahora vamos a ver qué es la enfermedad laboral. Y esto es un poco lo que vivió don Adolfo, ¿no? Él vivió un daño en la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y acá encontramos un tema que me parece muy interesante, porque imagínense que el Ministerio del Trabajo, el Gobierno Nacional, determina cada cierto tiempo una tabla de enfermedades de origen profesional. Y este punto más adelante lo vamos a abordar, ya que encontramos que existen estas enfermedades y en el caso de la neumoconiosis del minero, esta enfermedad es una enfermedad directa. Por el simple hecho de padecer neumoconiosis del minero, ya se determinó que esta es de origen profesional. Está calificada, catalogada en la tabla de enfermedades profesionales. Y cuando hablamos de enfermedad laboral, no es solamente una enfermedad física. También se tienen que tener en cuenta las enfermedades que se generan mentalmente. He escuchado muchos casos y últimamente he visto más esta repercusión y esta afectación. Que encuentro que los trabajadores, producto de la situación que viven en su puesto de trabajo, por el miedo a perder el puesto de trabajo, por el miedo o por la inseguridad que se genera, o por el acoso que se vive, empiezan a sufrir de ansiedad. Empezamos a ver trabajadores que sin una supuesta razón empiezan a sentirse con depresión, con angustia, sin deseo de ir a trabajar. Afectados no solamente en su trabajo, sino en su entorno, en su vida familiar. Y este es un tema que es bastante puntual y delicado, ya que encontramos que cuando se padece una enfermedad, no solamente se afecta al trabajador, sino que se afecta a su núcleo familiar. Y en una sentencia que vamos a revisar más adelante y que me parece muy bonita, vamos a encontrar cómo efectivamente podemos llegar a lograr una reparación parcial, porque nunca va a ser una reparación integral frente a lo que en realidad vive el trabajador y vive en sus familias, pero sí una reparación parcial para determinar una indemnización. Y este tema fue ya estudiado por la Corte. Más adelante entraremos a revisar este punto. Bueno, ahora frente a lo que es el accidente de trabajo, y acá hay varias aristas que me parece chéveres como tenerlas en cuenta. Primero, ¿qué es un accidente de trabajo? El accidente de trabajo es algo que es repentino, fue de un momento a otro, se generó, ¿cierto? Y esto es indispensable, tiene que sobrevenir por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional o psicológica y puede conllevar la invalidez o la muerte. ¿Qué consideramos como accidentes de trabajo? Y hay varios temas como puntuales y la norma me lo señala de forma clara. El primero,
primero, ¿cierto? Y me permito señalarlos e identificarlos. El que se produzca durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y hora de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el empleador me indica que debo ir, no sé, a desarrollar mis funciones fuera del lugar de trabajo, fuera de las instalaciones de la empresa, fuera de la jornada laboral, como estoy cumpliendo una orden del empleador, se considera accidente de trabajo. Vamos con la segunda. El que se produzca, hace un momento, esto es chévere porque hace un momento hablábamos que se hablaba de enfermedad de origen común cuando el transporte no es suministrado por el empleador. Pero en este caso, si el transporte es proporcionado por el empleador, se considera accidente de trabajo si ocurre algo en ese recorrido. Vamos con la tercera. El ocurrido durante el ejercicio de las funciones. Este es muy chévere porque nos toca mucho a nosotros como movimiento sindical. El que se produzca o el que se genere durante la ejecución de las funciones sindicales. Si nosotros le solicitamos al empleador que nos otorgue permiso para realizar actividades sindicales, y dentro de estas actividades sindicales llego a sufrir un accidente, esto se considera accidente de trabajo. Y el cuarto punto que señala la norma es el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Seguramente muchos de ustedes lo han vivido. Van a hacer un partido de fútbol y ustedes están en representación de la empresa. Si están en representación de la empresa y sufrieron un accidente de trabajo o un accidente deportivo, este se considera accidente de trabajo. Bueno, esto es más o menos lo que tenemos frente a lo que son los accidentes del trabajo, la calificación. Bueno, ahora vamos a mirar qué es el pago de incapacidades. Entonces, como les indicaba, si me encuentro enfermo o si sufrí un accidente, pues tengo derecho a un reconocimiento económico porque no estoy trabajando, no porque yo quiera. ¿Sí? Yo no estoy yendo a trabajar no porque yo no quiera, sino porque la situación no me lo permite. Indica la norma, procedimiento por el cual se determina si la situación que conlleva el accidente o enfermedad ocurre por causa del trabajo de origen laboral o si ocurre por causa que no está relacionada con la labor que desempeña, que sea de origen común. Y de acuerdo a esto se determina quién es el ente encargado de efectuar el pago de estas incapacidades, si le corresponde a la EPS o si le corresponde a la ARL. Y ahora vamos a entrar en una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia P-199 de abril 3 del 2017. Y esta sentencia nos hace referencia frente a cómo se hace el pago de las incapacidades. Entonces, si tuve una incapacidad, vamos a hablar de enfermedades y recuerden que el proceso de las enfermedades es un proceso más demorado para poder ser calificado. Entonces, si aún no se ha determinado el origen, entonces el primero y el segundo día de incapacidad es pagada por el empleador y esta será cubierta por el 66.67%. Después viene viene el ente que va efectivamente a cubrir las incapacidades, que inicialmente es la EPS. Y nos indica, mire, desde el día 3º hasta el día 180, las incapacidades van a ser cubiertas por la EPS. Pero
del día al 3, ¿cierto? Del día 3 al día 90 me van a pagar el 66.67%. Y del día 90 hasta el día 180 me va a pagar la EPS el 50% de la incapacidad. Y debemos tener en cuenta el IBC. ¿Qué quiere decir el IBC? El índice base de cotización, es decir, sobre cuánto me cotizaba el empleador. Sobre cuánto me cotizaba el empleador. Y de acuerdo a eso se sacan los porcentajes. Eso, ahí vamos hasta ahora en el día 180. Cuando estamos en el día 180, le debemos de decir, antes de llegar al día 180, estamos en el día 120, le debemos de decir a la EPS que me diga, ¿me voy a recuperar o no? Emítame un concepto favorable o desfavorable de rehabilitación. Ya con este concepto, favorable o desfavorable de rehabilitación, pasamos para la administradora de fondo de pensiones, quien me va a pagar las incapacidades del día 181 al día 540. Y ahí es bastante complicado porque se supone que en el día 540 ya me debieron de haber determinado si el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral mía, si no me voy a rehabilitar, si el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral es superior al 50%, si es inferior me tienen que reubicar en mi puesto de trabajo, pero entonces ahí ¿qué sucede si no me puedo reintegrar a trabajar? Bueno, ahí encontramos un limbo jurídico que en muchas oportunidades observamos que debe ser tenido como en cuenta porque muchos trabajadores, como en el caso de don Adolfo, terminan viviendo un viacrucis para poder sobrevivir, ya que las incapacidades no son cubiertas. Ahora vamos a pasar a lo que es la incapacidad de origen laboral. Esta incapacidad es generada, como ya indicamos, por causa o con ocasión del trabajo. Y la incapacidad originadas en una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, estas son cubiertas por parte de la ARL en un 100% de la base de cotización. Y esto es teniendo en cuenta el artículo 3º de la Ley 776 del 2002. Para la pensión, debo determinar que el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, igual que anteriormente lo indicamos, debe ser superior al 50% y no se requiere un número mínimo de semanas para poder obtener esta pensión. Y vamos a entrar en un tema que a mí me apasiona muchísimo, que son como las sentencias y revisar las sentencias. Esta sentencia es la sentencia SL 238 del 2021 y es muy bonita. Es la 238 del 2021 porque esta es una sentencia de este año. Y esta sentencia la emite el doctor Martín Emilio Beltrán Quintero. Es contra una empresa que se llama Carboandinos. Y en esta sentencia se hace una evaluación porque en este caso el trabajador estaba vinculado laboralmente por una empresa intermediaria. Y el que busca que se determine que padece una enfermedad de origen profesional. Y que esta enfermedad, casualmente, es neumoconiosis del minero. Y se hace todo un análisis porque en primera y segunda instancia el compañero logra demostrar que efectivamente esta enfermedad, neumoconiosis del minero, sí es de origen profesional.
y la empresa Carboandinos interpone recurso de casación con el fin de tumbar esta decisión del tribunal. Y bueno, ¿qué se logró demostrar en el proceso tanto en primera y segunda instancia y de una u otra forma ratificarse en la Corte? Hablamos del origen. Se logró ratificar que la neumoconiosis del minero era una enfermedad de origen profesional. Igualmente, se determinó la fecha de estructuración. ¿Qué quiere decir esto? La fecha en que efectivamente se demostró que el trabajador empezó a padecer esta enfermedad. En esta sentencia también hablan frente al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, se determina el origen de la enfermedad y encontramos que a este trabajador la empresa le da por terminado el contrato de trabajo. Y no sé si recuerdan, en la oportunidad anterior estuvimos abordando un poco el tema del permiso que se debe solicitar al Ministerio del Trabajo para poder darle por terminado el vínculo laboral a una persona que padece una enfermedad de origen profesional. Y en este caso encontramos que efectivamente a este trabajador le dan por terminado el contrato de trabajo, como nos lo contaba anteriormente don Adolfo. Le dan por terminado el contrato de trabajo. Lo despiden con una pérdida de la capacidad laboral. Lo despiden aún sabiendo que la patología que actualmente sufre es de origen profesional. Y bueno, él logra demostrar, y bueno, estaba también peleando el contrato realidad, que yo creo que en un Facebook Live más adelante estaremos abordándolo. Pero en esta sentencia se logra demostrar la solidaridad de las partes y la culpa del empleador frente a la pérdida de la capacidad laboral de este trabajador. Bueno, y esta sentencia es súper bonita y vamos a entrar a revisar otra sentencia que a mi forma de ver también es súper interesante, que es la sentencia SL 2592 del 2020. Esta es muy triste, ya que el trabajador, producto de la negligencia del empleador, la cual quedó demostrada que el trabajador es, que el empleador es ladrumon, acá quedó demostrada la negligencia, el trabajador fallece. Y quienes buscan la responsabilidad son sus familiares. Y hay un tema que me permito revisar, que es el convenio 167 de la OIT, señala que en los casos en los cuales veo que existe riesgo frente a la ocurrencia de cualquier accidente o cualquier enfermedad o la ocurrencia de cualquier situación que ponga en peligro a mi trabajador, el empleador debe, es su obligación, interrumpir las actividades que comprometan la seguridad de los operarios. Y acá se logró demostrar la falta de cuidado del empleador. Y también hubo un tema que me pareció interesante en esta sentencia, porque el empleador dice, es que la culpa no fue mía. Sí, efectivamente yo no le presenté, no le hice entrega de todos los elementos de trabajo, pero la culpa es del trabajador, porque él fue el que no tuvo cuidado. Y busca la forma de darle la vuelta durante el trámite del proceso y echarle la culpa al trabajador. Y eso lo vemos día a día. Acá se logró demostrar el lucro cesante, el daño emergente, lucro cesante consolidado y los perjuicios morales. Y acá con los perjuicios morales, tal y como les indicaba yo anteriormente, recuerden que cuando tenemos una afectación en nuestra salud, cuando ponemos en riesgo nuestra salud, no estamos poniendo en riesgo solamente nuestra vida, sino que estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros familiares. Y bueno, ya después de haber estudiado esto, quiero, antes de terminar y antes de finalizar la intervención y dar pie y dar paso ya a las preguntas, quiero que tengamos esto muy claro. Y quiero resaltarlo porque ya se los dije. Recuerden
que por más que queramos nuestro trabajo, por más que amemos lo que hagamos, recuerden que de una u otra forma, si nosotros no podemos cumplir con nuestras funciones porque hemos entregado todo a la empresa, el empleador mañana va a buscar otra persona que desarrolle las funciones en las mismas condiciones que nosotros. Y no va a importar que hayamos puesto en peligro nuestra salud y hasta la salud y el tiempo de nuestras familias. He escuchado muchos casos donde los trabajadores se arrepienten porque dedicaron toda su vida a la empresa y perdieron los mejores años de sus hijos. Entonces, hoy, y antes de dar pie a las preguntas, quiero pedirles que pongan en primer lugar sus vidas y las de sus familias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estudiamos el caso de don Adolfo. Creo que mucho tema y muchos aspectos que podemos abordar. Y bueno, vamos a dar espacio a las preguntas para ver qué desean conocer, qué desean y qué les puedo colaborar. Riocha. Mi pregunta va relacionada sobre los tiempos que deben de durar las entidades para hacer una calificación en primera oportunidad sobre cualquiera de nuestras patologías. Doctora, me gustaría saber cuál es el tiempo que duran o que permite la ley para esta calificación. Muchísimas gracias, don David, por las preguntas. En realidad por la pregunta que nos hace es muy importante. Él nos solicita que le indiquemos los tiempos que deben durar las entidades para calificar. Y al respecto tenemos que tener en cuenta el decreto 1352 del 2013. Y en primera instancia, para llegar a la EPS, debemos de agilizar el trámite nosotros. Después de esto, tiene 10 días la ARL para tomar la decisión y acá es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces se queda varado el proceso para llegar a la Junta Regional de Calificación. Imagínense que hay unas entidades encargadas de pagar los honorarios y simplemente se quedan quietas y no los pagan. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos estar llamando permanentemente a la Junta Regional, a la Junta Nacional, a preguntar si efectivamente los honorarios fueron cancelados y si toda la documentación llegó. Si no llegó o si los honorarios no fueron cancelados, el proceso de calificación se va a parar. En este orden de ideas, hay unos términos específicos. La Junta Regional de Calificación tiene 5 días hábiles, sin exceder de 60 días calendario, pero como les digo, si no llegan los documentos o si no pagan los honorarios, esto se puede alargar. Y lo mismo sucede en la Junta Nacional de Calificación. Continuemos con la siguiente pregunta, creo que viene de Valledupar. La preocupación es bastante grande como nosotros trabajamos. La pregunta mía en estos momentos es la siguiente. ¿Cuál es la entidad correspondiente para clasificarnos estas enfermedades como profesionales? Que en estos momentos vemos que se tira el balón, la EPS le tira el balón a la ARL. Entonces es algo que no tenemos claro y queremos que en estos momentos se dé algo que quede bien acorde a los trabajadores ante esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Milton, por su pregunta. Y él nos hace, la inquietud que él tiene es cuál es la entidad encargada de calificar las enfermedades. En esto, como ya lo vimos, la primera instancia es la EPS, después de esto tenemos la Junta Regional de Calificación, la ARL, la ARL tiene unos días para decidir, después vamos con la Junta Regional de Calificación y por último, frente a recursos y eso está la Junta Nacional de Calificación. Es decir, que el proceso viene a Bogotá y acá se hace la calificación. Y acá hay un tema que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante.
Cuando la calificación ya ha sido determinada claramente y quedó en firme el fallo, o pudo haber sido de la Junta Regional de Calificación, o si quedó en firme el fallo de la Junta Nacional de Calificación, el proceso y la única instancia que tenemos es la jurisdicción ordinaria laboral. Y para esto tenemos solamente 3 años. Ahora vamos a leer la siguiente inquietud. Esta inquietud la hace Lucía García y nos pregunta, ¿a qué hace referencia con la fecha de estructuración? Bueno, y el tema de la fecha de estructuración, a mi forma de ver, es muy chévere, muy interesante, porque es desde el momento en el que efectivamente se determina que empiezo a padecer la enfermedad. Y digamos que con el tema de la ARL o cuando es de origen profesional no es tan delicado. Es más delicado cuando esta es de origen común, ya que desde el momento de la calificación y de la fecha de estructuración se corren las 50 semanas anteriores para obtener la pensión por invalidez. Y acá tenemos una pregunta de Riohacha. El señor Saed Mejía nos pregunta lo siguiente. La pregunta va respecto a unos hechos. Resulta que al momento de mi calificación, la ARL no suministró todas las historias clínicas. La Junta Regional asume que mi accidente sucedió en el 26 de enero, algo así, habiendo sucedido en diciembre, y la Junta Nacional me califica con un dictamen que da un médico estadounidense donde se refiere a medicina deportiva. Hago mi pregunta es si habiéndose negado la ARL a suministrar las respectivas historias clínicas y haberse presentado esos sucesos por parte de las juntas de calificación, ¿se me ha vulnerado el debido proceso? Muchísimas gracias a Ed por la pregunta. Él nos indica si existió o no una violación al debido proceso por parte de la ARL al no allegar todas las pruebas. Y en este tema es muy importante que tengamos en cuenta esto. Efectivamente, podemos demostrar la violación al debido proceso. Y ahí tenemos 2 alternativas. Una de las alternativas es una acción de tutela. Pero recuerden que cuando hablamos de la acción de tutela, viene el principio de inmediatez. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la ARL efectivamente me violó el debido proceso? Si ya ha pasado mucho tiempo, ya el mecanismo que tenemos no es la tutela y ahí tenemos que irnos al proceso ordinario laboral. ¿Y cuánto tiempo tengo yo para iniciar una demanda por un proceso ordinario laboral? Tengo en definitiva 3 años. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cuál es la siguiente inquietud que nos llega y nos dice. Carlos Alberto Fuentes González nos pregunta. Yo estoy diagnosticado de vértigo. ¿Esta enfermedad puede ser catalogada de origen laboral? Y efectivamente podemos encontrar que esta enfermedad puede ser calificada o no como de origen laboral, pero tengo que buscar un nexo causal que demuestre que efectivamente esta se originó producto del trabajo. Recuerden que el tema del vértigo también se genera por el problema de sonido. Si encontramos que en el lugar de trabajo donde desarrollo las actividades empiezo a sufrir de vértigo porque estoy trabajando con temas de sonido muy fuertes, o si tuve una afectación o una infección en el oído que puede afectar el equilibrio, efectivamente podemos estar hablando de
una enfermedad de origen profesional, pero tenemos que buscar el nexo causal entre la una y la otra. Y por eso, cuando vayamos al médico, y repito un poco lo que ya habíamos planteado anteriormente, cuando vayamos al médico debemos plantearle, mire, yo estoy sufriendo hoy de vértigo, o estoy sufriendo de mareos, o estoy sufriendo de desequilibrios en tales temas, y esto lo estoy sufriendo desde tal día que tuve un sonido muy fuerte, que tuve un golpe, para así poder generar un vínculo entre mi padecimiento y efectivamente las dolencias que hoy me aquejan y el trabajo que desarrollo. ¿Listo? Vamos a mirar a ver si tenemos más inquietudes. Listo. Tenemos una inquietud de un trabajador de Carbones del Cerrejón. Por favor. Doctora, nos resulta que muchos compañeros solicitan calificación de origen de la enfermedad y hacen un paquete completo. Digamos los 5 enfermedades. Cuando ellos ingresan el paquete en la EPS, todas esas enfermedades le resultan de origen común. ¿Qué debemos hacer para que esto no siga ocurriendo y que se pueda lograr el mayor provecho en el término de calificación de enfermedad de origen laboral? Muchísimas gracias al SEC por las inquietudes. Él nos pregunta que si las enfermedades son calificadas en bloque por la EPS como de origen común, ¿qué debo hacer o cómo podemos buscar como una herramienta para que esto no suceda? Primero, y me parece que es muy importante que tengamos en cuenta, que dame la prueba y te daré el derecho. Dame la prueba y te daré el derecho. Dame las herramientas para demostrar efectivamente que la patología que actualmente estoy padeciendo es de origen profesional. Y por eso volvemos a retomar un poco lo que estábamos planteando anteriormente, en donde les decía, lleguemos al médico y digámosle, mire, estoy padeciendo esto y esto es porque desarrollo esta función. Desde el principio, empecemos a plantearle al médico que las patologías que estamos padeciendo son de origen profesional. Y cuando se haga el estudio de puesto de trabajo, que esto es indispensable, debemos tener en cuenta, por favor, debemos tener en cuenta que en el estudio de puesto de trabajo se estén teniendo en cuenta todas las actividades y todas las funciones que he venido desarrollando en la empresa desde el momento en el que ingresé a trabajar. Porque yo no estoy padeciendo una enfermedad únicamente por el último trabajo desarrollado, sino que la enfermedad se pudo haber generado desde la primera función que se desarrolló cuando ingresé a trabajar. Entonces, para que no nos suceda que llegamos a la EPS y le decimos, mire que tengo 2000 enfermedades y estas 2000 enfermedades me terminen diciendo que son de origen común, necesitamos desde el principio arrimar al médico todas las herramientas para que efectivamente la calificación sea de origen profesional. Y ahora vamos a revisar algunas preguntas que nos han enviado. En un proceso de recalificación, ¿qué se debe tener en cuenta? La pregunta es, ¿qué se debe tener en cuenta y en qué tiempo? Si ya ha pasado la calificación y cómo se debe solicitar. Bueno, y esta pregunta la realiza Omar Revelo. Me imagino que estamos hablando frente al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Y entonces, si yo solicité que me realizara una valoración para determinar el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, yo puedo, después de pasados 2 años, solicitarle nuevamente a la ARL que realice una nueva valoración. ¿Por qué? Porque en muchos casos las enfermedades son de carácter degenerativo.
Y estas enfermedades se van haciendo día a día más gravosas. Y también encontramos que se pueden unir enfermedades, porque si yo ya pierdo la movilidad de mi brazo, pues seguramente eso me va a afectar psicológicamente, y al unirse las enfermedades puedo solicitar una nueva valoración para que se haga una valoración integral y se determine cuál es el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral que en realidad el día de hoy me está afectando, que seguramente es diferente al que me afectaba hace 5 años. Acá tenemos otra inquietud. Un compañero está diagnosticado con enfermedad de azúcar e hipertensión. ¿Esas enfermedades le dan para una pensión? La pregunta la realiza el señor Milton Murillo. Tenemos que tener en cuenta que la diabetes es una enfermedad sí, cada día se va haciendo más gravosa, al igual que la hipertensión. Y puede llegar el punto en el que por sufrir de diabetes, un trabajador puede perder miembros de su cuerpo. En este orden de ideas, si se logra demostrar que estas afectaciones son incapacitantes para el desarrollo de las funciones y que efectivamente estas superan el 50%, efectivamente sí puedo demostrar y sí puedo llegar a obtener una pensión por invalidez, y en este caso, sí se habla de este caso, tanto del tema del azúcar como diabetes, se puede estar hablando de una enfermedad de origen común. Sí, efectivamente se puede lograr la pensión por invalidez. Vamos a revisar si tenemos más inquietudes. Acá me realiza una pregunta el señor Oscar Morales. ¿Qué pasa cuando mi caso llega a la Junta Nacional y finalmente me dictaminan mi patología como de origen común? Y este tema me parece que es muy interesante, ya que encontramos que hicieron falta dentro del proceso a llegar más pruebas que efectivamente pudieran demostrar que las patologías que hoy padezco son de origen profesional. En este orden de ideas, tal y como les indicaba anteriormente, podemos, mediante una demanda ordinaria laboral, iniciar el proceso para lograr que un juez entre a demostrar que estas enfermedades son de origen profesional. Pero recuerda, dame la prueba y te daré el derecho. No sé si tenemos más inquietudes. Acá tenemos otra inquietud. Cuando la Junta Regional emite un fallo y este no se hace con el debido proceso de notificación, ¿cuál es el camino a seguir y cuáles son los tiempos perentorios para esto? Bueno, acá con el tema de los tiempos perentorios estamos bastante complicados, porque con el tema de la pandemia encontramos que los procesos se nos están demorando muchísimo. Y también encontramos que no se hace el pago de los honorarios, que no se llega la documentación completa, y ahí es donde encontramos que la Junta Regional y la Junta Nacional emiten calificaciones que efectivamente no van acorde con la actividad y con el trabajo que se desarrolla. Cuando no se hace en debida forma la notificación, nosotros podemos decirle, mire, señores Junta Regional, a la fecha no he sido notificado, y desde el momento en el que efectivamente usted tenga conocimiento, desde el momento en el que se demuestre que usted tuvo conocimiento de la decisión emitida por la Junta, desde ese momento empiezan a correr los 10 días para poder lograr efectivamente, para usted lograr interponer el recurso de reposición o de apelación ante el superior. ¿Listo? Ahí es desde el momento en el que usted tenga conocimiento. Y en estos momentos con la virtualidad se está manejando muchísimo el tema de los correos electrónicos y se está manejando mucho el tema virtual para realizar las notificaciones.
Por eso es desde ese momento que efectivamente ahí encontramos problemas porque las ARLs dicen que nunca los notificaron y que después de X días se notificaron y ahí empiezan a interponer los recursos. Entonces tenemos que estar como muy pendientes de nuestros procesos para que nos suceda esto. Y acá tenemos otra inquietud que la hace don Agustín. Él nos pregunta, ¿la apnea del sueño se puede calificar como de origen laboral? Y acá volvemos igualmente con el mismo tema. Podemos demostrar que puede ser de origen laboral, pero es una enfermedad que no, como hablábamos anteriormente, inicialmente, no es una enfermedad que se determine como directa, ¿no? Entonces, que como sucede con la neumoconiosis, hacer la neumoconiosis del minero una enfermedad directa, que cuando se padece ya sabemos que es una enfermedad de origen profesional, eso no sucede con todas las enfermedades, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos que efectivamente sí es de origen profesional, porque es directa, pues no tenemos problema. Pero en este caso, la apnea del sueño no es una enfermedad directa y puede ser calificada como de origen profesional o como de origen común. Todo depende de cómo le ayudemos nosotros al médico a demostrar efectivamente el nexo causal entre las dos enfermedades. ¿Listo? Vamos a revisar si tenemos más inquietudes. Y la siguiente inquietud dice, ¿por qué los jueces tratantes le dan a unos empleados los orígenes a unos empleados y a otros? A ver, vamos a ver si logro. Bueno, la pregunta que nos hacen es, ¿por qué? Me imagino que no son los jueces, sino por qué la Junta a unos trabajadores que desarrollan la misma actividad les indican que esta es de origen profesional y este no es de origen profesional, sino que es de origen común? ¿Y qué pudo haber variado ahí? Pudo haber variado cómo le dimos a conocer nosotros a esa junta que efectivamente la patología que padecemos es de origen común o de origen profesional. ¿Y saben qué pudo haber pasado? Que simplemente el empleador allegó como funciones las últimas desarrolladas y no allegó las funciones desarrolladas hace 10 o 15 años, cuando el tema de las máquinas y de la producción era totalmente diferente. Y recuerden que cada cuerpo y cada organismo es totalmente distinto y que en ese orden de ideas debemos mostrar el nexo causal y la unión entre la patología que hoy padezco y el origen de la misma. Bueno, espero con esto. Acaba de llegarnos otra pregunta. La pregunta nos la envía don Omar y nos indica, dentro de la lista de trabajos o enfermedades profesionales, ¿se encuentra el de operario de montacargas o autoelevador? Acá son dos cosas distintas. Una son las funciones que desempeñan el operario de montacargas o el autoelevador, y tenemos que tener en cuenta que en la tabla que emite el ministerio, que si me dan 2 segundos, en la tabla que emite el ministerio, este es el decreto número 1477 del 2014. Esta fue emitida el 5 de agosto del 2014, por la cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Encontramos en esta tabla, y me parece interesante que la tengan ustedes en cuenta, encontramos en esta tabla que cada actividad que desarrolla un trabajador tiene una serie de enfermedades. Y en el caso del montacarguista, encontramos una afectación muy delicada en la columna vertebral, especialmente en las vértebras L5, S1. ¿Y esto por qué se presenta? Por el movimiento repetitivo
que debe ejercer el trabajador para el desarrollo de sus funciones. Entonces, más que si esta es una enfermedad, sí, que si existe una patología, efectivamente sí encontramos que existen patologías de acuerdo a la actividad que desarrolla cada persona. Como en el minero está la neumoconiosis. En las secretarias encontramos muchísimo, tanto el túnel del carpo como manguito rotador. En los operarios de autoelevador encontramos mucho el tema de las discopatías. Y bueno, considero que podemos encontrar muchísimos más temas para abordar. De todas maneras, los invito a dejar las preguntas en este Facebook Live, también en el canal de YouTube. Mañana, si consideran que esta exposición puede ser interesante para otros compañeros, por favor indíqueles que mañana se va a hacer una retransmisión de esta publicación, y los invitamos de una vez para el día de septiembre, donde vamos a realizar la siguiente transmisión, donde esperamos resolver todas las inquietudes que se presenten. Igualmente los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Estamos siempre atentos para poderles colaborar. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias por tantas preguntas y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Un espacio para informarnos sobre cómo defender nuestros derechos laborales. Consultorio Laboral Minero.